Y mi casa, yo vivía en un garaje muy modesto, que estaba muy cerca de la oficina de intereses de los Estados Unidos. Y se inundó mi casa completamente. Yo perdí todos mis equipos, perdimos todas las cosas que teníamos y todos los negativos se quedaron trabados en una gaveta que nunca los pude sacar. Tenía que salvar mi vida primero. Mi esposa, que estaba conmigo ahí, estuvimos a punto de morir porque el agua nos llegó al cuello y la puerta se trabó. Esa fue la tormenta del siglo. La tormenta del siglo. Yo vivía cansado, vivo. Por suerte yo pude salvar mi automóvil, que era un Lada que me habían vendido en el ICAI, que lo pude sacar con unas horas de anticipación, pero perdí todo lo perdí, no me quedó nada. Llegué a la pobreza más absoluta. ¿De un momento a otro? De un día para otro. ¿Y el archivo completo? El archivo fotográfico. Yo tenía un archivo con todos los negativos y todos los positivos de todos mis viajes, de toda esta experiencia chilena, incluso de direcciones de todos mis amigos. Todo se perdió, todo. Las cosas que se salvaron estaban como a una altura de 1,5 metros o 2 metros, porque el agua nos llegaba aquí. Tuvimos que empezar a pedir auxilio, mi mujer y yo, y vinieron una gente del barrio y rompieron la puerta y nos sacaron de ahí, por eso nos pudimos salvar. Pero bueno, en ese tiempo aprovechamos muy bien el tiempo de Santiago, filmándolo todo. Filmamos el desfile el 1 de mayo del año 71, que fue un desfile muy alegre, un desfile muy combativo por parte de toda la clase obrera chilena en aquel momento, que fue una filmación muy estimulante. Y ahí fue, y me acuerdo que fueron imágenes muy bonitas cuando las vi después, porque yo no pude ver las imágenes hasta no regresar a Cuba. Yo lo que hacía era mandar el negativo. Raulillo, ustedes no revelaban allá en Chile. No podíamos revelar. Allá los Rush, no, ahí había un laboratorio muy bueno, pero no pudimos revelar allí porque no teníamos, o sea, no había un convenio para pagar el revelado. Solamente Santiago, cuando el viaje de Fidel, pudo revelar allí. Que ahí había el director del laboratorio, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una gente que había estudiado en una academia de Hollywood por correspondencia, que yo lo conocía, porque yo había estudiado en esa academia también. Hicimos muy buenas relaciones. Y él sí procesaba las películas chilenas que se hacían en ese momento, que se filmaba en color ya en Chile. Y yo, bueno, mandaba todo ese material y no lo veía, pero cuando llegué a Cuba vi las filmaciones, por ejemplo, del 1 de mayo, con esa luz difusa que había en Santiago, que es muy dramática, muy linda, que además tú ponías un diafragma en la cámara y podías estar trabajando todo el día, porque la luz era parejita, muy buena, ¿no? Y eso me permitió hacer muchas cosas, meterme en muchos lugares y poder filmar. Después tuve experiencias más trágicas al final del viaje, porque la situación en Chile fue aumentando negativamente. Es decir, ya la crisis se hizo más aguda en la medida que pasaban los meses. Después, el primer viaje que hicimos, lo hicimos a Punta Arenas, que para mí ir a Punta Arenas en verano fue una experiencia tremenda, porque la noche no existe casi. La cantidad de luz que hay en la noche es asombrosa. Hay que tener cortinas para poder evitar que la luz diurna no te inunde la casa por la noche. Y entonces ahí yo tuve dos experiencias muy lindas, porque en el segundo viaje que hice a Punta Arenas, yo creo que fue en el primer viaje, estaba nevando. El avión de LAN Chile llegó allá, aterrizó y estaba nevando. Era tan hermosa aquella ciudad nevando, aquella ciudad donde la madera era un elemento fundamental, que yo dije, yo debía haber nacido
Yo me acuerdo que yo debía haber nacido en Punta Arenas, porque esta es la ciudad que yo hubiera querido tener. Puerto de Mar, el ambiente invernal. Como yo soy escorpión y nací en octubre, Oye, yo siempre, igual que yo. yo siempre en el medio. Entonces, en octubre. Sí. Ah, yo nací el 4 de noviembre. Mira. 3 escorpiones. Somos el Yo soy mismo. de noviembre. Sí, 8. claro, pero somos el mismo signo. sí. 4 de noviembre está ahí, que me estoy queriendo. 8. Ah, no, estamos todos. Entonces, los escorpiones, yo lo siento por mis amigos, somos muy afines a los días grises, a la lluvia y al frío. Nos gusta, por lo menos a mí me gusta mucho. Y encontré en Punta Arenas la ciudad ideal. Me encontraba tan feliz allí, filmando en el puerto, en la ciudad, en todos los lugares posibles que podía filmar allí. Estuvimos en la Lanera Austral, Ya. filmando también. Después, cuando el viaje del Fidel, tuvimos un accidente en la Lanera, antes de llegar a la Lanera Austral, y ahí voy a introducirte, voy a pasarte al final. Cuando volvimos a la Lanera Austral, volvimos con Fidel al final, la tercera vez. Ya. Y recuerdo que Fidel se puso a pelar una oveja, que parece una cosa muy fácil, pero se pelaba con una máquina especial, porque la lana de la oveja es gruesa. Y Fidel colocó la mano aquí y empezó a pelar y se cortó. Yo estaba al lado de él, yo era el que más cerca estaba de Fidel. Y solté la cámara enseguida y fui y le tomé la mano, creo que me llené de sangre. Y entonces vino el médico y empezó a atenderlo. Pero yo era el que estaba más cerca de él, yo estaba cerquita, porque me parecía tremendo que Fidel se pusiera a pelar una oveja. Esas cosas que hacía Fidel que no hacía nadie, ¿no? De hacer lo mismo que hacían los demás. Y claro, él no le dio mucha importancia, fue una herida superficial. Pero aquello se llenó, la oveja se cubrió de sangre, era impresionante aquella imagen. Bueno, eso fue una experiencia posterior, la más posterior, pero ese día que fuimos a la Lanera Austral, el ómnibus en que yo iba con Agudo, que era uno de los periodistas de la televisión cubana. Sí, hijo de Carmelina. El hijo de Carmelina, exactamente. Y de pronto el ómnibus patinó, porque la carretera estaba húmeda. El ómnibus patinó y caímos en una cubeta. Y yo lo primero que hice, que Agudo estaba durmiendo al lado mío, y yo lo que hice fue agarrar a Agudo y evitar que se diera un golpe en la cabeza. Quedamos así, con unos cuantos heridos que hubo entre la prensa ahí, pero creo que Agudo se salvó porque lo aguanté con mi cuerpo. Eso fue una experiencia terrible que tuvimos ahí, por suerte. Para mí no me pasó nada, tuve la suerte de que no tuve ni un golpe ni una herida, por pequeña que fuera. Pero bueno, esa experiencia en Punta Arenas, te la digo, fue muy valiosa para mí, porque me sentí tan afín con esa ciudad, con la gente de esa ciudad. Mira, ahora te tengo aquí, que eres un nacido originario aquí, un habitante de esa ciudad. ¿Cómo le dicen Así es, pero yo te dejo en Punta Arenas. Es tu experiencia. ¿Cuántos días estuvieron o semanas? Estuvimos aproximadamente 7 días. 7 días, ya. Y fuimos a la Tierra del Fuego, Ya. a la parte chilena La isla, de la sí. Tierra del Fuego, que también fue una experiencia interesantísima, porque era un lugar donde fundamentalmente lo que se hace es extraer petróleo, Claro. ¿no? Y entonces hay un estándar de vida alto, porque Diferente, toda ¿no? esa gente que trabaja en el petróleo gana muy buen dinero. Además, creo que tienen un % de pagar impuestos que es mínimo, Claro. comparado con el resto de Chile. Sí. Incluso los carros que tienen la gente, los automóviles, son automóviles que creo que tienen, No pagan impuestos, ¿no? no pagan impuestos. Entonces tú ves automóviles ahí
muy confortables, de muy buena factura, que no te lo encuentras a veces fácilmente en Santiago. Pero es una vida muy aislada, local, muy cerrada. Ahí estuvimos en los pozos de petróleo, en las filmaciones de los pozos directamente con todo el grupo que está trabajando allí. Y estuvimos también en lugares donde eran como una especie de gimnasios que tienen calefacción, donde ellos ahí pueden perfectamente tener piscinas con agua caliente y llevar una vida más normal, porque las condiciones y el frío es intenso en ese lugar. Y es permanente. Claro. No hay un verano que compense. Claro, hay mucha humedad, Raúl, también, humedad. Humedad. No tanto, yo no creo que yo no sentí tanto la humedad. Lo que sí sentí fue mucho el frío seco. Bueno. Pero hay lluvia también, llueve mucho también. Sí. Es el viento el factor exacto. Claro, que es permanente. Bueno, yo me acuerdo que en Tierra del Fuego yo filmé un traveling montado en el capó del carro para ir viendo con un lente de ángulo ancho, para ir viendo la ciudad y las afueras de la ciudad y llegar hasta los pozos de petróleo, que es una zona de una aridez extraordinaria. No se parece en nada al resto del país. Quizás pueda tener algún contacto visual con el norte, con la zona norte, con el desierto de Atacama. Pero claro, aquí el color es distinto. Aquí hay colores que no tienen nada que ver con el que te vas a encontrar después en el norte.